Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es martes, es momento de Fórmula Jurídica y ya llegó, ya está aquí y es un gusto tenerlo al maestro Omar Alexandro López Ortiz. Fórmula Jurídica, ¿cómo está, maestro? Muy bien, un gusto, Tere. Qué bueno verlo. Pues bueno, aquí ya de regreso después de ir a hacer un estudio, ¿no? Muy rapidísimo fuera del país, pero ya estamos aquí de regreso, Tere. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto verlo bien. Sí, pues fíjate que con toda el gusto y de compartir con todos tus radioescuchas, pues bueno, que cosas que pasan de manera cotidiana, ¿no? Que hoy vamos a hablar del tema del despojo, que pues prácticamente es muy recurrente, ¿no? En este estado. Es muy recurrente, desafortunadamente, y que pues hoy en día, anteriormente pues sí se veía estos paracaidistas que llegaban sí, y que se apropiaban tal vez de algún terreno, o que todavía se sigue haciendo, que incluso ya hasta en algunos predios ya hicieron hasta como unas colonias dentro de esos terrenos. O también ya se da en otras colonias, incluso de la capital, de algunos otros municipios, en donde simplemente llegan, pero ya llegan hasta con los papeles. Sí, Eso claro. es lo que yo no entiendo, o sea, Pero, ¿cómo se llega a pasar eso? O sea, bueno, que ya pero hasta con los papeles te llegan. Es importante mencionar a todos los que nos están escuchando que primero debemos dejar precisado, Tere, qué es el despojo, ¿no? Hay diferentes hipótesis y esto lo encontramos en el artículo 184 del Código Penal para el Estado de Morelos, en donde dice que irá de 6 a 10 años de prisión y de 200 a 800 días de multa a que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a pasen este tipo de hipótesis, Tere. Primera, disponga de un inmueble que ha recibido a título de depositario judicial. 2, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca o impida el disfrute de uno u otro. Fracción tercera, ocupe un inmueble de su propiedad que se halla en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio. Fracción cuarta, altere términos o linderos de predios o cualquier clase de señales. Fracción quinta, desvíe o haga uso de las aguas propias o ajenas. Fracción sexta, ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del usuario. Y fracción séptima, obtenga constancias de posesión o documentos análogos en bienes comunales o ejidales. Es de lo que estabas comentando. Pero, es decir, por ejemplo, si tú eres el propietario de un inmueble, llamémosle casa, una casa habitación, y resulta que una persona ya está habitando la casa, ya está al interior de la casa, y tú como propietario, en base a tu escritura pública, llegas y lo sacas por la fuerza, el que está cometiendo el despojo eres tú. Porque es lo que está diciendo, que aun cuando estés ejerciendo un derecho real o que tengas un derecho sobre la propiedad, no puedes de propia autoridad llegar y sacarlos y decir, como es de mi propiedad, vuelvo a recuperar la posesión. No, también puedes cometer ese despojo tú. Lo que hemos hablado, ¿no? Y ya casos que se han registrado en algunos otros estados que pues simplemente es muy tardado tal vez el proceso para poder recuperar tu trámite o existe esta negación por parte de la autoridad y existe este hartazgo por parte de la ciudadanía y quieren hacer justicia por su propia mano. No, yo considero que hoy día la Fiscalía General del Estado, en toda la intención de estar trabajando para todos los ciudadanos, ha hecho un esfuerzo de estar atendiendo y de poder estar avanzando las carpetas de investigación. Solo que algunos agentes del Ministerio Público o no quieren o no tienen el conocimiento o les da miedo aplicar la ley porque hay mecanismos que tú puedes de manera provisional decretar de nueva cuenta la posesión sobre un inmueble y eso lo puede determinar y aunque continúe el procedimiento o determinar que nadie puede ocupar el inmueble hasta en tanto no se resuelva. Y aquí no hay tanto problema cuando son terrenos. Si son terrenos no pasa nada. Ahí se queda y no acontece nada. Pero, por ejemplo, en el tema de que cuando existen propiedades, ¿qué ha pasado? Bueno, vimos incluso el año pasado una persona que llegó y mató a una persona para sacarlos de la casa y bueno, eso no puede estar aconteciendo. Pero pasa
que no solo los despojos se conceden o no se llevan a cabo solo por el despojo total del inmueble, puede ser por una sola fracción o puede ser por el impedimento de usar, por ejemplo, tú tienes derecho de ingresar por tu cochera por una parte de tu terreno, pero resulta que el colindante te cierra con una barda y ya no puedes utilizar tu cochera porque estás pasando por la vía de uso común, ¿no? O por una servidumbre de paso y bueno, ya no puedes hacerlo porque el vecino tomó la decisión de cerrarte. Eso también es despojo. También existe esta figura de las aguas, ¿sí? A eso se refiere, por ejemplo, en estos riachuelos o estas canales de riego, en donde el predio dominante que está en la parte de arriba cambia el cauce hacia otro de los terrenos y afecta al predio que está de manera descendente. Evidentemente esto también es despojo, ¿sí? Se le llama despojo de aguas también. Entonces, estas circunstancias que hoy día están aconteciendo en diferentes zonas ejidales y comunales e incluso en propiedades privadas, también se considera esta conducta delictiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que tú acabas de comentar sobre las personas que llegan con otros documentos y dicen, yo soy el nuevo propietario y aquí vengo a tomar posesión de dichos inmuebles? Estas circunstancias, insisto, cuando son predios que parecieran que están abandonados o que nadie los ha reclamado, no existe tanto el problema porque forman parte y se establecen como están. Pero imagínate una casa habitación, ¿cómo le haces, no? Y por ejemplo, si tú recibiste, si estás en depósito judicial, por ejemplo, de ese inmueble, o el juzgado familiar te decretó que estarás en ese depósito durante el procedimiento familiar y llega otro familiar, el concubino o el esposo o el tío o la suegra, ¿no? O el suegro y te dice, tú no tienes derecho de estar habitando aquí y te sacan de la casa, también es despojo. No obstante, la violación, sí, que se está cometiendo sobre el procedimiento familiar. Entonces, el tema de los despojos, nuestra recomendación, Tere, es que siempre puedan estar acudiendo a la autoridad, que denuncien, que no tomen de manera autoritaria y de propia autoridad esta circunstancia. Para los que nos están escuchando, también nuestros despojos pueden ser agravados, Tere. Si se comete con dos personas, con dos o más personas, pues se agrava esta conducta, ¿sí? Y se aumenta hasta en una mitad, ¿sí? Si esta circunstancia se comete por dos o más personas. Si lo comete una sola persona, bueno, pues evidentemente la sanción es la que ya acabamos de decir, en lo que narra el Código Penal del Estado de Morelos. Entonces para hay que que no estar atentos. No se despojo, tendríamos que tener una orden judicial incluso, para que fuera desalojo. Sí, claro. Bueno, están las figuras del desahucio, ¿sí? Que es la figura que se establece hoy, pero eso es por la falta de pago de las pensiones rentísticas. Pero propiamente el poder desalojar, pues aquellas cuestiones, por ejemplo, las cuestiones reivindicatorias. El despojo no necesariamente tiene que ver con la propiedad, Tere, tiene que ver con la posesión. Por eso tú puedes tener constancia comunal, constancia ejidal, de pequeña propiedad, de escritura pública incluso, pero lo que aquí el bien jurídico tutelado del despojo es la posesión, no la propiedad. Entonces, la propiedad es una cosa que se debate en una acción reivindicatoria en materia civil y que evidentemente el despojo se ve en todo momento en una conducta delictiva que es sancionada por el Código Penal para el Estado de Morelos. Que de hecho, desafortunadamente, pues se ha dado el caso, o se ha incrementado en adultos mayores que son despojados de su propia casa. Exactamente, y bueno, ¿cuántos? Ya sea por el nieto, por el hijo, por el sobrino, por quien lo esté cuidando. Bueno, incluso los que cuidan a los adultos mayores se hacen conocedores de que tienen propiedades, de repente se meten y hacen estas acciones de prescripciones negativas, ¿sí? O positivas, que crean o se tiene o se dice tener un justo título, ¿no? Que es la causa generadora de la posesión, pero bueno, definitivamente
abusan de estos adultos mayores. Entonces, lo más recomendable es que acudan a la Fiscalía General del Estado, ya sea de manera personal, que presenten su denuncia de manera verbal o por escrito, o incluso vía internet, que ya hoy se pueden conectar y presentar la denuncia, y hacer lo propio. Recomendarles que le soliciten al Ministerio Público que generen todas las condiciones necesarias para que de manera precautoria pues las cosas puedan permanecer en el estado que se encuentran, o incluso solicitar que regresen al estado en que se encontraban para los efectos de quitar los linderos, de quitar las mamposterías que están edificando, o que ordenen a ambas partes que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, sin dejar de mencionar que pueden generar las anotaciones marginales, ya sea en el registro público de la propiedad si se trata de propiedad privada, y al registro agrario nacional si se trata de comuna, ejido o pequeña propiedad. De hecho, ya no existe hoy en día ni la buena voluntad. En verdad, o sea, personas que tú les prestas tal vez el terreno, o que les prestas tal vez la casa de buena voluntad, por querer ayudar, después ya sales tú bailando porque te acaban despojando. No, y además cuando vendes en 2 ocasiones, ¿no? O sea, o 2 o 3 o 5 ocasiones. Que el mismo poseedor, el mismo comunero, el mismo ejidatario vende 3 veces el mismo predio. Y entonces imagínate qué problema. O ahora que se cree el que no tiene derecho, o que se cree que tiene derecho, vende, y aquel que lo estaba cuidando para los hijos, ahora llega un tercero y se mete y edifica, pero a lo mejor viene de una compraventa que se encuentra viciada de origen, ¿no? Pues un tema demasiado interesante que podríamos seguir hablando, pero que cree que el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Claro, sí, con todo el gusto, y saludos a todos tus radioescuchas. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, Fórmula Jurídica. Hacemos una pausa y ya continuamos.